como Dios, nadie como Dios. Un cordial saludo para todos en los corazones de Jesús y de María. Amigos de la comunidad, hermanos misioneros, los invito a que juntos meditemos el Evangelio del día de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Ven, Santo Espíritu de Dios, te pedimos que derrames tu gracia sobre cada uno de nuestros corazones, que tu palabra llegue a lo profundo de nuestro ser, Señor, que abramos nuestro entendimiento para escucharte y para poder aplicar ese mensaje que tú tienes para nosotros en el día de hoy, en cada uno de nuestros días. Amén. Del Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículos del 39 al 48. Entiendan bien esto. Si el dueño de casa supiera a qué hora iba a llegar el ladrón, no le dejaría abrir un boquete en su casa. Ustedes también estén preparados, porque cuando menos lo piensen, llegará el Hijo del Hombre. Pedro le preguntó: Señor, ¿dices esta parábola por nosotros o por todos? El Señor contestó: ¿Quién es el administrador fiel y prudente a quien el Señor pondrá al frente de su personal para que les reparta las raciones de comida a su tiempo? Dichoso aquel sirviente a quien su señor al llegar lo encuentre actuando así. Les aseguro que le encomendará administrar todos sus bienes. Pero si aquel sirviente, pensando que su señor tarda en llegar, se pone a pegar a los muchachos y muchachas, a comer y beber y emborracharse, llegará el señor de aquel sirviente el día y la hora menos esperados, lo castigará y lo tratará como a los traidores. Aquel sirviente que, conociendo la voluntad de su señor, no prepara las cosas ni cumple lo mandado, recibirá un castigo severo. Pero aquel que, sin saberlo, cometa acciones dignas de castigo, será castigado con menos severidad. A quien mucho se le dio, mucho se le pedirá. A quien mucho se le confió, mucho más se le exigirá. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor hoy nos muestra, al igual que le habló a sus discípulos por medio de parábolas, una forma clara, sencilla, por medio de ejemplos, de comprender el mensaje que tiene para cada uno de nosotros. Vemos que aquí se divide en dos partes. La primera, en donde habla de un dueño de casa, el cual, si supiera la hora en que iba a llegar un ladrón, pues estaría vigilante, ¿cierto? Estaría atento, no se dejaría robar. Y la pregunta es, ¿nosotros estamos vigilantes y atentos para no dejarnos robar? No se trata de cuidar nuestro espacio físico, se trata de cuidar nuestro ser, nuestro interior. Y nos preguntaremos, ¿qué nos pueden robar? La gracia de Dios nos la pueden robar. En nuestra vida nos pueden robar todo aquello que nos da tranquilidad, que nos da felicidad, que nos da paz. Y recordemos que esa paz, esa felicidad y esa tranquilidad la obtenemos realmente de Dios, que lo que nos ofrece el mundo es pasajero, es efímero. ¿Y cómo podemos nosotros estar vigilantes para no dejarnos robar esa gracia? No caer en la tentación, no caer en el pecado, no caer en las seducciones del mundo. Y eso es lo que nos pide el Señor hoy. Estén vigilantes, atentos, para que no caigamos. Hay un detalle que me parece muy importante y es la pregunta que Pedro hace. Señor, ¿dices esta parábola por nosotros o por todos? ¿Estás tú hoy como Pedro? ¿Cuál crees que sería la respuesta que el Señor te daría en estos momentos? Este mensaje es para todos nosotros. No podemos dejarlo escapar y debemos que tener presente
de que como estamos llamados a vivir en comunidad, con mayor razón debemos ayudarnos. Aquí no se trata de señalarnos los unos a nosotros, sino de mirar la forma en cómo todos hablando en el mismo espíritu podemos aplicar lo que el Señor nos pide. Recordemos que nada de lo que hay en este mundo nos pertenece, que si bien es cierto, disfrutamos de la creación de nuestro Padre Dios, somos simples administradores y como administradores debemos rendir cuentas. Y hoy el Señor nos invita a tomar conciencia de ello, a cuestionarnos qué tipo de administrador estoy siendo. Miren que el Señor le responde a Pedro mediante otra pregunta. ¿Quién es el administrador fiel y prudente a quien el Señor pondrá al frente de su personal para que les reparta las raciones de comida a su tiempo? Esta pregunta no la podríamos estar haciendo tú y yo en estos momentos, pero para que cale en lo profundo de nuestro corazón, preguntémonos, ¿estoy siendo ese administrador fiel y prudente que espera el Señor de mí? Y miremos cómo el Señor nos describe en el Evangelio por medio de esta parábola a dos tipos de sirvientes. Aquel hombre que es fiel a su amo a pesar de que este último no esté presente, hace las cosas que le son del agrado, lleva un comportamiento adecuado, de manera que en cualquier momento, si el amo se aparece, no se va a sorprender con nada porque todo está dentro de lo normal, todo está bien. Pero miren que en el segundo caso nos describe un sirviente que lleva un comportamiento desordenado. Y vamos a adentrarnos un poco más en el detalle de este último, en donde dice: pero si aquel sirviente, pensando que su señor tarda en llegar, se pone a pegar a los muchachos y muchachas, aquí ya nos están describiendo a una persona violenta. Y recordemos que la violencia no solamente se da con agresiones físicas, también se da con la agresión verbal. ¿Cuántas veces nos estamos dejando llevar por la ira, por el orgullo, por la soberbia y maltratamos a las personas que nos rodean? A comer, beber y emborracharse. Aquí está describiendo ese típico comportamiento en donde le damos gusto al placer, en donde el placer se vuelve desordenado. Recordemos que el placer en sí no es malo, pero bajo el desorden sí, porque se convierte en gula, lujuria, en la avaricia, en el querer tener más, inclusive también en la pereza, porque estamos consintiendo un placer que se sale dentro de lo normal. Llegará el Señor de aquel sirviente el día y la hora menos esperados, lo castigará y lo tratará como a los traidores. Miren qué importante es que estemos preparados. Evaluemos y seamos conscientes de cómo estamos llevando nuestra vida, cómo está nuestra relación con los demás. El Señor se vale de esa figura del sirviente, el que sirve, ¿cierto? A eso nos invita el Señor, a que sirvamos, a que nos entreguemos, a que nos donemos a los demás. Y a que en esa entrega, en esa generosidad que tengamos nosotros con los demás, es la forma de preparar nuestra alma. Recordemos que hemos sido llamados para amarnos los unos a los otros y que por ese amor es que nosotros podemos hacer grandes obras. Recordemos que en la relación con los demás está nuestra cotidianidad, eso hace parte de nuestra cotidianidad y que en cualquier momento el Señor nos puede llamar. Nadie sabe el día ni la hora en el cual el Señor lo va a llamar y para ello debemos estar preparados. Y Él también nos dice que al que mucho se le da, mucho se le pedirá, más se le exige, ¿sí? Y hoy no podemos ser indiferentes a todos los medios que Él nos ha dado para nuestra conversión. Nos ha dado su mensaje por medio de la palabra, por medio de los sacramentos. Tenemos muchas formas en las cuales el Señor nos ha hablado a cada uno de nosotros y no podemos ser indiferentes. No podemos hacer nada, yo no sabía. Ir coherente con lo que Él nos pide. Él quiere la salvación para cada uno de nosotros. ¿Y cuál es la forma de prepararnos? Teniendo una buena relación con las personas que me rodean, teniendo una buena relación con lo que Él ha creado, teniendo una buena relación con Él, que no sigamos comportándonos indiferentes a su voz, que seamos dóciles a su palabra, de manera que cuando Él nos llame, aparte de rendirle cuentas, podamos decirle: Señor, he aquí una administradora fiel y prudente, que supo acoger tu santa voluntad.
Que la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes.